Bendiciones, iglesia. Hoy iniciamos una serie muy interesante que se llama El diseño eterno. En esta serie que va a estar basada sobre la carta a los Efesios. Por eso vamos a buscar el libro de Efesios, la carta a los Efesios, y vamos a tenerla ahí. Y antes de entrar en lleno con relación al tema que vamos a hablar en el día de hoy, yo quiero recordarles algunos punticos, porque yo sé que ustedes se lo saben, acerca de la carta a los Efesios. La carta a los Efesios fue, como todos sabemos, una carta escrita por el apóstol Pablo, que fue escrita para fortalecer la vida de los creyentes de la iglesia de Éfeso. Pablo estaba preso en Roma. Y esta carta fue escrita aproximadamente entre los años 60 y 62 después de Cristo. Y es interesante el tema de que Pablo estaba preso porque fue una carta escrita con un mensaje de esperanza, con un mensaje para hablar acerca de esa identidad espiritual, con un mensaje de victoria en Cristo. Y uno lo ve y uno dice, wow, tú sabes lo que tú estás preso y tú escribirle carta a otra gente, hablándole de esperanza, hablándole de victoria, hablándole de que sigamos en la fe unidos. Y usted está preso por esa misma fe que usted está profesando. O sea, como que tú dices, wow, o sea, ahí ustedes ven lo importante que estar cimentado en la palabra y estar cimentados bien fuerte en lo que es Cristo, porque no importa la adversidad, él estaba en victoria. Él estaba en victoria. Y vamos a ir al capítulo 1 de la carta a los Efesios. Y vamos a trabajar el capítulo 1 completo, desde el 1 hasta el 23. Entonces vamos a ir leyéndolo por porciones para ir hablando de esto. Pero antes de entrar en lleno, yo no sé si ustedes se han hecho la pregunta, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Quién soy yo realmente? O sea, ¿quién soy yo realmente? O sea, y cuando hablo de quién soy yo realmente, no estoy hablando de qué yo hago, ni qué dice Carolina quién soy yo, ni qué yo me he ganado, ni lo que he logrado. O sea, ¿quién soy yo realmente? Muchas personas tratan de agregarse valor a su vida con su trabajo, con logros, con una profesión, un título. Eso, yo soy arquitecta, yo soy doctora. O sea, quieren agregarle ese valor a su vida por esos logros, buscando esa aprobación, buscando que con su trabajo puedan definir quién es, o buscando relaciones que valoren su identidad. O sea, yo necesito rodearme de gente con power para que yo, ¿sabe?, también me sume. Muchas veces, mucha gente piensa así, pero aún haciendo todo eso tienen un vacío dentro, porque realmente no pueden con esas cosas materiales completar el vacío que sientan. La palabra nos dice que nuestra identidad no comienza con nosotros, sino que nuestra identidad comienza con Dios. En el capítulo 1, que es el que vamos a tratar hoy, nos dice que es como el mensaje es: déjame enseñarte quién eres en mí. Y por eso vamos a hablar hoy, porque todo comienza con Dios. Y el tema de hoy es ese, el propósito, escogidos en Él. Y vamos a entender que nuestra historia no empieza en la tierra, empieza en el corazón de Dios. Ahí es que empieza nuestra identidad. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4. ¿Quién los lee? Versículos 1 al 4 del primer capítulo de Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso, que Dios nuestro Padre
y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Aquí la Biblia nos dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que existiera el mundo, antes de que tú nacieras, antes de que tú comenzaras a cometer errores, ya Dios te había escogido. O sea, ya Dios te había seleccionado, ya tú pertenecías en el corazón de Dios. Y eso significa que Dios no improvisó, o sea, Dios no está improvisando y tirando pata voladora, como nosotros decimos, a ver qué se pega. O Dios no lo hizo de manera improvisada, que reaccionó por emociones, porque a veces nosotros tomamos decisiones por emociones. Y Dios no fue una decisión por emoción. Dios no nos eligió después de que nos portáramos bien. Y eso, gracias Señor, porque tú te imaginas que estemos esperando portando bien para que Dios nos elija. Estamos feos ahí, gracias Señor, porque esa no era una condición para tú elegirme. Dios nos escogió desde su eternidad y para la eternidad. Ahí, o sea, el corazón del Señor nos escogió desde su eternidad para la eternidad. Y yo quiero que tú te digas a ti mismo, Dios pensó en mí antes de que yo existiera. Y eso es algo que tenemos que atesorar. Eso es una verdad bíblica que acabamos de leer en el versículo 4, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y esa es la base principal de todo lo que somos. Saber que Dios me escogió antes de que yo existiera. Porque eso quiere decir que yo no fui un accidente. Yo no fui una programación mal hecha. Yo no fui que se me olvidó beberme la pastilla. Yo no fui un error. Yo fui seleccionada. Yo soy un propósito. Tú eres un propósito y por eso Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Tú probablemente no estabas en la mente de tu papá en ese momento, pero ya Dios te había predestinado para ese momento, para ese tiempo, porque Dios te traía con un propósito y te trajo con un propósito. Y ya lo que nosotros nos resta es ver cuál es el propósito que el Señor tiene con nosotros. Y dice también aquí la palabra que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dice aquí, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea que Dios no solamente me escogió, sino que me escogió con una intención. O sea, fue algo intencional. Ya Él me escogió y me escogió para que yo fuera santo y sin mancha. O sea, ahí va cogiendo forma. ¿Quién soy yo? Yo soy una persona escogida por Dios para ser santa y sin manchas delante de Él. Y eso es hermoso que entendamos eso, porque ahí vamos nosotros entendiendo el valor que nosotros tenemos. Ahí podemos entender y ver que no importa la circunstancia por la que estemos pasando, o sea, yo tengo un valor excepcional delante de los ojos de Dios. Porque como estábamos hablando ahorita, cuando inició la celebración, cuando tú vas a alguna tienda, salvaguardando la distancia, cuando tú vas a una tienda y tú compras algo porque te llama la atención, porque te gusta, porque tú lo quieres, porque tú quieres que eso esté en tu casa o porque tú quieres que eso sea parte de tu vida. Asimismo, Dios te escogió porque Él te quiere, porque Él te ama, porque Él quiere que tú seas parte de Él. O sea, tú no vas a la tienda, bueno, yo sé que hay gente que va a la tienda sin nada en la mente y ay, mira eso qué lindo, y lo compra, tú ves. Pero
entendemos que Dios no reaccionó por impulso, sino que Él ya tenía ese diseño predestinado desde antes que se formara cualquier cosa en la tierra. Si vemos el versículo 5, ¿quién me lee el versículo 5? En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Amén. Ustedes escucharon bien lo que dice ese versículo. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. O sea, el Señor no solo te escogió y perdonó tus pecados, sino que te adoptó como su hijo. Y la adopción es algo interesante y tiene mucho significado, porque cuando se habla de adopción, no se habla de algo sin pensarlo en automático. O sea, el que va a adoptar algo, o sea, tiene que organizarse y tiene que visualizar cómo va a responder a esa adopción. Ya tú estés adoptando a un ser humano o a un animal, tú tienes que organizarte tú, porque tú tienes que suplir a esa persona o ese animal que tú estés adoptando. O sea, tú no puedes tomar una decisión, ay, mira ese perrito, déjame adoptarlo, porque tú tienes que organizarte. La adopción se hace intencional. Cuando tú vas a adoptar algo porque tú decidiste tomar esa decisión. O sea, es con una intención en específico. Y lo haces también por amor. Porque si a usted no le gustan los animales, usted no va a adoptar un animal. Usted va a adoptar un animal porque a usted le gustan los animales. Usted ama los animales. O sea, la adopción es una decisión que se hace en amor. Y Dios no solo te salvó, Él te quiso en su familia. O sea, Él te adoptó como hijo suyo. Cuando un niño es adoptado, ese niño no puede cambiar su pasado está ahí. Todo lo que ha vivido en ese tiempo que ha tenido de vida, las situaciones que ha pasado, las situaciones difíciles, el dolor, tal vez las cosas malas que ha hecho, están ahí. Él no puede borrar su pasado. Pero al momento que es adoptado, su presente y su futuro cambia. Cuando nosotros estamos siendo adoptados por Dios, independientemente de la etapa de nuestra vida, el pasado que nosotros tenemos está ahí, es nuestro pasado. Pero automáticamente somos adoptados como hijos de Dios, nuestro presente y nuestro futuro cambia. Cambia porque vamos a recibir un nuevo nombre en Cristo, vamos a recibir una nueva casa, vamos a recibir un nuevo futuro. Todo va a cambiar. Y eso es lo que hace Dios al momento de adoptarnos, transforma completamente nuestra vida. Ya no estamos huérfanos. Ustedes son hijos de Dios, ya no son huérfanos. Porque Dios los adoptó. Y eso es una verdad bíblica que nadie se la puede refutar. Nadie se lo puede quitar. Porque Dios lo ha dicho en su palabra. Nos ha predestinado y nos ha adoptado como sus hijos. Y eso tenemos que empoderarnos de eso. Porque lamentablemente muchas personas son hijos y viven como huérfanos. Porque no han entendido el poder de esa adopción. Vamos a seguir leyendo los versículos 6 y 7. Para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios no te escogió porque eras bueno. Gracias, Padre, que esa no era una condición sine qua non. Dios no te escogió porque eras bueno. Dios te escogió sabiendo cómo eras. Y el mundo funciona que tú tienes que demostrar para aceptarte.
Tú tienes que demostrar quién tú eres, si tú vales la pena para pertenecer a este grupito, si tú mereces que te demos el valor que tú entiendes que tú te mereces, si tú calificas o no para entrar a este restaurante, porque este restaurante es muy high class. O sea, así es que se... Exacto. O sea, así es que se mueve el mundo. Tú tienes que demostrar para ser aceptado. Pero Dios funciona diferente. Dios te da el valor primero y ahí tú empiezas a vivir diferente. O sea, tú tienes ya el valor que tú debes tener en Cristo. Ahora tú tienes que empezar a vivir ese valor que Cristo te ha dado. Porque ya hemos visto que el Señor te escogió y te adoptó como su hijo. Te está dando redención por su sangre y perdonando tus pecados. O sea, Él te está dando todo el valor que tú necesitas para empezar a vivir diferente. Y eso tenemos que entender, que Jesús pagó el precio que yo no podía pagar. Jesús pagó el precio que Eleazar no podía pagar, que Claudia no podía pagar. Entonces tu valor y tu desempeño no depende del mundo, depende de la sangre de Cristo. Ese es tu valor. Tu valor no depende de lo que el mundo pueda decirte que tú vales. Tu valor depende de la sangre de Cristo, de lo que tú eres en Cristo, de lo que somos en Cristo. Nuestra identidad va amarrada de la sangre de Cristo y nadie te puede quitar eso, porque la palabra te lo reafirma. La palabra nos enseña y nos muestra que hemos sido adoptados, que hemos sido redimidos, que hemos sido escogidos desde antes de que esto se creó. Y Cristo murió en la cruz para darnos esa redención y ese perdón de pecados. O sea que tú tienes el valor que tú necesitas tener para tú vivir diferente. Tú no necesitas que nadie te diga que tú eres esto o que tú eres lo otro. Que tú te mereces esto o que tú te mereces lo otro. Porque ya Cristo te dio ese valor en esa cruz. Vamos ahora a leer de los versículos del 11 al 14. Yo quiero que leamos del 11 al 14. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces aquí nos muestra que somos herederos. Gloria a Dios por eso. Tenemos que vivir desde esa identidad, no hacia esa identidad. O sea, tenemos que vivir desde que ya somos los hijos de Dios, adoptados por Él, redimidos por Él y herederos de Él. No hacia eso. La Biblia nos ha dicho que somos herederos y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Sellados con el Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes entienden lo que es ser sellado por el Espíritu Santo. En el ganado, los ganaderos sellan sus vacas con un sello para que todo el mundo sepa que son de su propiedad. Que si se salió esa vaca de ese corral, de esa área, de su tierra, y la encuentran 3 kilómetros más para atrás, le buscan el sello y dicen, eso pertenece a la finca de fulano, y la llevan para allá. Usted fue sellado con el Espíritu Santo. O sea que usted es propiedad de Cristo. Es propiedad de Cristo. Usted ha sido sellado, marcado con el Espíritu Santo. Entonces, usted ahí tiene que vivir desde esa identidad, de que usted es marca Cristo. Hemos hablado aquí en otras ocasiones que usted es embajador del reino de los cielos. Usted es marca Cristo.
Usted tiene ese sello del Espíritu Santo y la palabra se lo refuerza. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es su identidad. Esa es su identidad. Usted es pertenencia de Cristo y esto es seguridad. El que usted esté sellado por Cristo, que reafirma que usted esté en la propiedad de Cristo, eso le da seguridad a usted de que usted no está perdido, de que usted pertenece al redil que tiene que pertenecer, que es el de Dios. Y como dice la palabra, que sus ovejas son mías, mis ovejas son mías y nadie me las va a quitar, porque usted fue sellado con la marca del Espíritu Santo. Y no es algo temporal. Esto no es como dependiendo cómo tú te sientas. O sea, usted es propiedad de Cristo. Hoy tú tal vez no te puedas sentir muy bien, pero usted sigue siendo propiedad de Cristo. Mañana tú puedes sentirte en gloria, en victoria, y usted es propiedad de Cristo. Sin importar, miren, Pablo estaba escribiendo desde la cárcel, señores. Imagínense Pablo escribiendo de la cárcel, diciéndole a usted que usted es propiedad de Cristo. Un hombre que está preso, porque él entendió que él es propiedad de Cristo y que él está en victoria aún estando en la cárcel, porque él conoce su identidad. Él sabía que después de lo que viniera, él va a estar con Cristo. No importando la situación, tenemos que entender que estar marcados por el sello del Espíritu Santo es ser propiedad de Dios. Y donde quiera que estemos, y sin importar la situación que tengamos, vamos a estar en victoria con Cristo. Por eso le decía ahorita que hay muchas personas, muchos hijos que viven como huérfanos, que todavía están buscando aprobación, que todavía están sintiéndose insuficientes, que todavía están viviendo en inseguridad, porque no han entendido la profundidad de lo que es ser adoptado por Dios y sellado por el Espíritu Santo. Cuando tú no sabes quién eres, vives como menos de lo que Dios dijo que eres. Entonces tenemos que ver que nosotros somos, o sea, a mí nadie me va a quitar Rojas, yo soy Rojas, yo soy hija de mi papá. Entonces yo eso lo tengo claro. Entonces, ¿por qué eso me es tan claro y no me es claro que yo soy hija de Dios? Que yo estoy sellada. Me falta el apellido. Yo soy adoptada por Cristo. Y hasta que no lo asumamos con responsabilidad, vamos a veces a estar buscando la aprobación del mundo, de lo que vayan a decir los otros. Y Dios no quiere que tú vivas llegando a ser hijo. Él quiere que vivas desde la mentalidad de que ya tú eres hijo. Ya tú eres hijo. Somos escogidos, somos adoptados, somos redimidos. Y a veces uno se pregunta, ok, sí, ¿para qué yo he sido adoptado? ¿Para qué yo he sido redimido? ¿Para qué yo he sido escogido? Y aquí en estas porciones que hemos leído, aparece 3 veces. Aparece en el versículo 6, en el versículo 12 y en el versículo 14. Para la alabanza de la gloria de Dios. Para la alabanza de la gloria de su gracia, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Cuando Dios repite algo es porque es importante. Y en 14 versículos te lo ha dicho 3 veces. Y lo pasamos desapercibido. En 14 versículos te ha dicho 3 veces que tú has sido predestinado para la alabanza de su gloria. Dios es el centro, no soy yo. Yo no soy el centro es Dios. Y todo lo que yo haga tiene que ser para la alabanza de la gloria de Dios. Y esto nos ayuda a ubicarnos en tiempo y espacio. Eso nos ayuda a que enderecemos todo lo que tenemos que enderezar. Todo lo que yo vaya a hacer es para alabar la gloria de Dios. Todo lo que yo vaya a hacer es para alabar a la gloria de Dios. ¿Dios me ama? Sí. ¿Dios tiene un propósito conmigo? Sí. Pero yo no soy el centro es su gloria. ¿Yo fui salvada por amor? Sí. Pero vivo para su gloria. Y ahí es que tenemos que reflejar a Dios.
que mi vida refleje a Dios, que todo lo que yo haga sea para alabar la gloria de Dios. A veces entendemos que la alabanza de la gloria de Dios es pararse aquí con el ministerio de canto, el grupo de canto, levantar nuestras manos, cantar. La alabanza es más que cantar. La alabanza es reflejar a Dios en nuestra vida. Alabanza es cuando tú perdonas, estás reflejando la gracia de Dios. Cuando tú amas, estás reflejando el corazón de Dios. Cuando tú permaneces firme ante cualquier situación, tú estás reflejando el poder y la fidelidad de Dios. Todo lo que tú hagas tiene que ser para la alabanza de la gloria de Dios. Que cuando tú hagas algo, la gente vea la gloria de Dios. Así es que tenemos que vivir. Dios quiere mostrarse en ti. Dios quiere mostrarse a través de ti, Carolina, a través de ti, Jason, a través de ti, Francisco. O sea, Dios quiere mostrarse a través de ti. Porque hay personas que no van a leer la Biblia, pero van a leer tu vida. Hay personas que van a ver lo que está haciendo Niurkis, porque Niurkis habla de un Dios vivo. Déjame ver si es verdad que el Dios de Niurkis está vivo. Muchas personas no van a leer la palabra, pero van a leer tu vida, van a ver qué tú haces, qué tú dices, cómo te comportas ante situaciones. Porque cuando estamos bien, todos somos muy cristianos. Es cuando aprieta la tuerca, cuando tú no tienes para pagar el mes que entra a la casa, o cuando tú no tienes que comer, o cuando en el trabajo te viene un lío de todo el SAI, o cuando te humillaron frente a toda tu oficina. Ahí es que tú tienes que demostrar la gloria del Señor. Ahí es que se demuestra que usted fue adoptado, que usted fue redimido, que usted fue marcado y sellado por el Espíritu Santo. En esos momentos. Porque aquí los domingos todos somos cristianos. Todos somos cristianos hoy, los más cristianos. Nadie puede negociar que no somos cristianos aquí hoy. Estamos aquí alabando y adorando al Señor. Pero ya afuera, cuando se presenta la dificultad, ahí es que se muestra la identidad de Cristo, el propósito del por cual tú fuiste elegidos en Él. Ahí es que se ve. No solo es levantar nuestras manos, es como vivimos todos los días, en lo secreto, en las decisiones que tomamos, en el carácter que tenemos, cómo respondemos. Mi vida tiene que ser un altar para la alabanza de la gloria de Dios. No es solamente ser cristiano los domingos, es ser cristianos todos los días. Vamos a ver qué dice Efesios 17 al 19. ¿Quién lo lee? Efesios del 17 al 19. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Amén. Pablo dice que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo no está orando por éxito. Pablo no está orando para que lo saquen de la cárcel. Pablo no está orando para que le supla la comida a quien no tiene. Pablo está orando por revelación y conocimiento de Él, de Dios. Y esto es una oración que debemos tener constantemente. Porque miren, ustedes pueden escuchar esto hoy, todo lo que yo le esté aquí hablando, pero mañana usted puede que no se acuerde de nada. Y probablemente hoy usted no se acuerda de lo que se predicó el domingo pasado. Pero cuando el Señor se lo muestra, a usted no se le olvida y usted cambia.
usted cambia radicalmente. Entonces, nosotros necesitamos que pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento, que todo está revelado aquí en la palabra. No hay más revelaciones nuevas, usted no necesita que le den más informaciones fuera de la que está aquí. Pero usted tiene que pedirle al Señor que le ilumine su mente para usted entender lo que Él ha revelado aquí en su palabra. Usted necesita pedirle a Dios que le muestre lo que aún usted no ha entendido de lo que está aquí escrito. Y si es el tiempo para que usted lo entienda. Nosotros necesitamos entender cuál es el poder de Dios que está en nosotros. Eso es parte de nuestra identidad y del por qué hemos sido escogidos en Él. Y nosotros no necesitamos que venga el profeta Junumuku a hablarnos palabra de vida. La palabra de vida está aquí. Está aquí. Y usted la tiene, ya sea en físico o en su celular. Usted la tiene, la palabra ahí de vida. La palabra profética está aquí. Yo lo que necesito es entenderla. Y yo la entiendo pidiéndole al Señor, Señor, muéstrame, ilumina mi mente, háblame de lo que tú has revelado aquí, cómo yo tengo que vivirlo, cómo eso va con mi identidad en ti. Porque a veces queremos que venga el profeta a profetizarnos, pero ya el Señor lo dijo todo y está en su palabra. Y nosotros entendemos que ya fuimos pensados, fuimos escogidos, fuimos redimidos, fuimos adoptados, fuimos sellados y fuimos creados para la alabanza de la gloria del Señor. Eso lo acabamos de ver, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivirlo. Vamos a vivirlo. Nosotros no tenemos que ganarnos el amor de Dios. Dios nos amó primero, desde que nos escogió. Y ese amor ya fue decidido sobre mí cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces, tenemos que apropiarnos de esa verdad que nos dice la palabra. Tenemos que apropiarnos y entender que el Señor me escogió y quiere mostrarse a través de mí. Que mi identidad está en la sangre de Cristo, que yo fui creado para la alabanza de su gloria. Hay personas que van a seguir luchando o están luchando con su identidad. Hay personas que se sienten insuficientes, como yo les dije ahorita, que están tratando de ganarse el amor de Dios. El amor de Dios usted no tiene que tratar de ganárselo. El amor de Dios ya usted lo tiene. Dios te dice que te deje de esforzar por eso y que comiences a recibirlo porque ya tú lo ganaste, porque ya Él te amó primero. Tenemos que entender y afirmar entre nosotros que nuestra identidad en Cristo ya fue seleccionada desde antes de la fundación del mundo. Cristo murió en esa cruz para que nosotros empecemos a vivir como hijos de Dios. Ese es por eso hemos sido escogidos, para que vivamos como hijos de Él para la alabanza de su gloria. Para que todo lo que hagamos refleje a Cristo, para que todo lo que digamos refleje a Cristo, para que todo lo que pensemos refleje a Cristo. Porque a veces pensamos, y como nadie puede escuchar nuestros pensamientos, pensamos tal vez cosas y dudamos. Pero, ¿qué dice la palabra? Que Dios conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Entonces ahí Dios, aunque tú no lo digas, Dios está viendo que tú no estás entendiendo cuál es tu identidad en Él. Tenemos que sumergirnos completamente en la palabra, porque ahí vamos a reforzar quiénes somos en el Señor. Y yo quiero que tú te digas a ti mismo, yo fui escogido, yo fui
adoptado, yo fui redimido, yo fui pensado, yo fui sellado por el Espíritu Santo y yo fui creada para la alabanza de su gloria. Esa es tu identidad en Cristo. Esa es tu identidad en Cristo. Empieza a recibir todo lo que el Señor ha escogido para ti. No tienes que mendigar, no tienes que esperar que alguien apruebe si tú eres suficiente o no. Ya Cristo dijo que tú lo eres. Y por eso murió en la cruz del Calvario. Cristo no iba a morir en la cruz del Calvario por cualquier cosita, señores. Por cualquier quitametapaja. Cristo murió porque Él te creó y te escogió desde antes que el mundo fuese creado. Porque tú tienes el valor que Él te está dando. Hijo de Él, de Dios. Y si tú necesitas reafirmar tu identidad, yo te pido ahí que tú cierres tus ojos. Y vamos a orar para que el Señor traiga a tu mente, traiga a tu corazón, traiga a tu vida eso que necesitas, eso que te hace falta, esa sabiduría que necesitas para poder empezar a caminar de la forma en que debes hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque nos escogiste, pensaste en mí, me adoptaste, fui redimida. Gracias, Señor, porque antes de la fundación del mundo ya tú tenías un espacio para mí. Gracias porque me escogiste por amor. Gracias porque me escogiste independientemente de si hago o no hago las cosas bien. Gracias porque me adoptaste. Gracias porque me diste identidad en ti. Porque a pesar de mi pasado, me hiciste parte de tu familia. Ahora yo soy tu hija y por eso te doy gracias, Señor. Gracias porque he sido creada para alabar tu gloria, Señor. Y hoy renunciamos a toda mentira, a toda aquella cosa que nos puede hacer sentir menos, Señor, a todo lo que nos trae inseguridad. Y recibimos nuestra nueva identidad como hijos tuyos, Señor. Señor, porque hemos sido sellados con tu Espíritu Santo y nuestra seguridad está en ti, mi Dios. Gracias, Padre, porque aunque muchas veces no entendemos lo que somos, podemos decir ahora que no soy huérfano, que soy hijo, porque tú me has adoptado. Tú sabes quién soy y tu sangre derramada en la cruz del Calvario le da valor y transforma mi vida. Me has redimido y perdona mis pecados. Gracias, Señor, porque no necesito más. No necesito más cosas de fuera. Solamente necesito que tú me des esa sabiduría para entender tu palabra y vivirla, Señor. Para que aquellas cosas que no entiendo me sean mostradas y poder glorificar tu nombre, Padre. Yo te doy gracias porque tú pensaste en mí. Gracias por escogerme, Señor. Gracias por redimirme. Gracias por adoptarme. Y yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, traiga la revelación a nuestra mente, que sea iluminada y que tu palabra sea revelada, Señor, y que podamos caminar firmes en ella, que podamos entender que nuestra identidad está en ti, mi Cristo. Que todo lo que hagamos sea para la alabanza de la gloria de tu nombre, Señor. Que cuando nos miren puedan verte a ti revelado, Señor. Que cuando hablemos podamos hablar palabra de bendición. Que cuando nos movamos podamos mostrar cómo te mueves tú. Que podamos ante cualquier situación proclamar palabra de victoria. Señor, que podamos ver cómo a través de tu palabra somos hijos tuyos. Señor, que ese propósito de haber sido escogidos en ti, Señor, es para revelarte a ti, Señor, a través de nuestras acciones, para glorificar tu nombre, para entender que somos lo que tú has dicho que somos, tus hijos redimidos, perdonados, Señor, con una vida
de alabanza a ti, Señor. Ayúdanos a quitar toda aquella cosa, Señor, que a veces nos hace sentir menos, porque tú moriste por nuestra salvación. Tú nos pensaste para la eternidad y queremos vivir una vida con el propósito de alabar tu nombre hasta en la eternidad, Señor. Señor, muestra a nuestra mente lo que le hace falta entender, que podamos estar convencidos de que somos tus hijos, de que fuimos creados por ti, para la alabanza de tu nombre, Señor. Gracias por traer a nuestra mente y recordar estas palabras de que hemos sido escogidos, adoptados, redimidos y sellados con tu Espíritu Santo. Gracias por traer a nuestra mente y nuestro corazón que tenemos el valor que tú nos has dado en la cruz del Calvario. Señor, gracias por escogernos y gracias por mostrarnos que yo soy un propósito y que tú me escogiste para la eternidad, Señor. Gracias por hacer eso por mí, porque yo no lo merecía. Y aún así, tú me amaste antes de yo ni siquiera conocerte. Gracias por ese amor tan puro que aún sabiendo una historia en el pasado, abriste y me hiciste parte de tu familia. Gracias, Señor, por amarme con ese amor eterno, ese amor que es incomprendible. Y ayúdame, Señor, a mostrar ese amor, a vivir ese amor, a pensar en las cosas que hace ese amor, que fue morir por mí. Señor, que nada de lo que aparezca en esta tierra me quite la seguridad de que yo soy escogida por ti para la alabanza de la gloria de tu nombre. Y que yo pueda vivir desde hoy hasta la eternidad alabando la gloria de tu nombre, alabándote en todo tiempo y en todo momento, con mis pensamientos, con mis actitudes y con mis decisiones. Que entienda que mi identidad en ti es para la alabanza de la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has traído nuevamente esto a nuestra mente y a nuestro corazón, refrescándonos por si en algún momento hemos dudado de la importancia que tenemos para ti, mi Dios. Gracias por esa adopción poderosa que nos llama hijos del Señor. Gracias por esa sangre derramada que nos ha redimido y nos ha perdonado de todo pecado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.